La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Receta médica de los lunes. Licenciado Eladio Hernández, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Por cierto, ya tienen nuevos presidentes. Me encontré justamente con Ramírez, el secretario general allá Amaury Ramírez, el secretario general del Colegio de Psicólogos, allá en San Juan de la Maguana. Señores, yo que soy una persona que no cruza mucho los peajes, estuve este sábado, como lo habíamos anunciado, en San Juan de la Maguana. Atención los sanjuaneros, ¿no? Mira, Eladio, pocas veces, y lo digo, no lo digo por hablar pendejada. Bueno, déjame decirte, en público yo creo que ha sido la charla con mayor cantidad de público que yo he hecho en mi vida. Oh, ¿sí? Ahí había más de 500 personas. Wow, Héctor. Atrás, ese auditorio de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, en San Juan de la Maguana. Óyeme, Eladio, ¿tú crees que tú estabas en Puerto Rico? Oh, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de la UPI de Puerto Rico? Sí. ¿Tú sabes por qué? Era sábado y la verdad era que había un ambiente universitario. A mí lo que me gustó de San Juan de la Maguana, de su extensión, es que lo primero es que está impecable. La infraestructura de la UAST en San Juan de la Maguana está impecable, bien cuidada y mucho ambiente de estudio. Tú sabes que uno normalmente se pone a observar, ¿no? Los estudiantes. Ahí estaban todos los estudiantes con un libro en la mano, estaban leyendo, estaban repasando. Realmente me gustó el ambiente, me impresionó. Tengo que felicitar a las autoridades de San Juan de la Maguana cómo se portaron conmigo. Fuimos al Hotel Maguana, ahí tuvimos una comida. Me dieron mi chenchen y mi chivo. Me dieron tanto que me lo empacaron. Todavía estoy yo comiendo chenchen. Wow. Pero tengo que felicitar, señores. Eladio, el director de la extensión de la UAS es el doctor Carlos Sánchez. Pero él no es médico, no es doctor en física. Wow. Es una En San Juan. En San Juan de la Maguana. Tú lo ves y desde que tú hablas un minuto con él, tú te das cuenta el nivel intelectual y científico que tiene Carlos Sánchez. Así que quiero mandar mis felicitaciones y agradecimiento. Fue un honor para mí estar allá en San Juan de la Maguana. Me decían que hacía mucho que no se llenaba. Te digo que parecía un estadio de béisbol en un juego Licey Águila. Felicitar a Carlos Sánchez, su director. También estuvo Jesús María de los Santos, quien es subdirector. Estuvimos hablando, imagínate tú, recordando la época de mi papá allá en la UAS, en los años 70. La maestra, estudiantil. sí, porque estaba justamente Juan Roa. Juan Roa es el director de Bienestar Estudiantil allá en San Juan de la Maguana. La maestra Modesta Javier, que es la encargada de extensión. Okay. Gente buena, gente en estudio. Era un sábado y ahí estaba todo el mundo en estudio, como digo yo. Y Pablo Encarnación también estuvo con nosotros, encargado de los cursos monográficos optativos a tesis de grado. O sea que estaba toda ese grupo y una serie, muchos profesores y muchos estudiantes, lleno completamente. Así que el agradecimiento a Carlos Sánchez por haberme invitado y obviamente al hermano Junior Boció, el colega psiquiatra de allá de San Juan de la Maguana, quien es parte hasta del equipo de nosotros de neurociencias. Boció desde San Juan de la Maguana. Definitivamente él me lo dijo. Guerrero, ve a San Juan que te vamos a esperar allá. O sea, Héctor, yo te felicito
con toda sinceridad. Mira, pero San Juan porque en serio parece un puertorriquito, ¿no? O sea, tú sales del sur, así, tú sales de esa carretera caliente. Cuando tú comienzas a subir a San Juan, y en un momento a otro, aparece San Juan. Óyeme, limpiecito el wow, pueblo, qué bueno. moderno. Tú entras a San Juan y tú dices, pero ve acá, ¿y qué? Entrando por el Arco de Triunfo. Sí, 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 tú dices, pero ajá. Oh, y después tú sigues, no, que la UAS está después. ¡Ey! Ahí está todo limpio. Y después fuimos al pueblo, al Hotel Maguana, y la verdad que ahí. ¿Quién es que la síndico? No es Yanoy, ¿cómo es Hanoi? Yo no sé de qué Hanoi partido. Sánchez, creo. Si a Mario Lama le da pique que yo diga, Hanoi es del PLD. No. O sea, sí, sí. ¿Tú sabes con cuánto ganó Félix? Con 74%. Wow, Pero mira, ese pueblito está limpio. qué bueno. San Juan de la Maguana es ¿Y otra cuando tú cosa. entraste de luego aquí a la capital? No, a una asquerosidad. Ese Santo Domingo Este, Wow. eso da asco. Te digo, San Juan de la Maguana, nítido, limpio, bonito, bonito. Óyeme, Qué yo no puedo bueno. decirlo. Óyeme, ahí la cosa hay que decirla, señores. Es más, yo no conozco un pueblo que esté más bonito que San Juan de la Maguana. No, no, no lo he visto, qué sé yo. ¿Tú sabes cuál me gustaba a mí? Me gusta a mí. La entrada del Seibo, no sé por qué. No, pero Santiago también está Está nítido Santiago. sumamente limpio. Pues Santiago es grande, tú ves, Sí. Santiago, óyeme. Pero San Juan realmente, felicidad a los sanjuaneros y muchas gracias por ese Pues yo te recibimiento que tuve. felicito. Ojalá, eso espero yo con toda sinceridad, que nuestros compañeros Mario Lama Oliveiro y Iván Silva puedan hacer, ¿El qué? tener la capacidad de poder llenar un auditorio. No, no, hombre, por Dios. Ni en un mitin político llevan ella la gente que estaba en San Juan. Tú eres loco, ¿y de dónde? ¿Tú crees que no? No, hombre, Pero vamos por Dios. vamos a desearle Por Dios, buena suerte ay, Eladio, a ellos. A no ver meta si- eso ahora si que estamos en puede- cosas serias. Si pueden ellos Política, realmente. no, hombre. 3 gatos llevan los dos. No, hombre. Los dos. Sí, hombre. No, hombre, no hable de No, eso. pero tú sabes Vamos al punto. Pero tú sabes el tiempo que tienen esos dos colegas nuestros, esos dos Pero amigos. tú viste la foto. Yo vi la foto, a mí me impresionó. Eso no van, 3 gatos meten esos dos. 3 gatos. En un patio reunido Tres con gatos, tres viejas. 3 gatos barcinos sentados en una silla. Mira, Bueno, mira Eladio. Tú sabes de qué fue la conferencia. La conferencia fue ¿por qué pensamos? Y la idea vino porque esa es una conferencia que nosotros dimos en la apertura del Congreso de Psiquinorte, de la Psiquiatría del Norte, en el Cibao, hace ya un año y pico. Y yo dije que uno podía adaptar esa misma conferencia para estudiantes. Ahí en San Juan estaban los estudiantes de educación, de psicología, los estudiantes de bueno, la premedicina, esa es otra cosa que me dijeron. Premédica. Atención, Mauro Canario, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que ¿verdad? nos escucha siempre. Que nos escucha siempre, Mauro Canario. La UAS de San Juan de la Maguana tiene todo para tener la premédica allá. ¿Por qué no está abierta la premédica allá en San Juan de la Maguana? Porque ahí están los estudiantes y están los laboratorios y está la infraestructura para hacer la premedicina allá en San Juan y así se descongestiona un poco Así es. la UAS de aquí. Pero bueno, seguiremos hablando de eso durante toda la semana Entonces, tú hasta que decías- Mauro nos ayude en responda. eso, Sí, sí. señor. Entonces tú decías que la conferencia versó básicamente en eso que tú tienes. De por qué pensamos. De por qué nosotros los humanos pensamos. Pero yo no la quise poner hacia el área completa, como hice con los psiquiatras, obviamente, que es más técnica, más hacia el cerebro, las estructuras cerebrales, a las neuronas, a las cualias, a los correlatos neuronales de conciencia, al adhesivo neural, a la física cuántica de cómo emanan los pensamientos de forma simultánea. Porque obviamente era un público, eran estudiantes, sí, eran estudiantes. Pero déjame decirte algo. Esos muchachos entienden lo que es la neurona, lo que fueron las cualias. Y yo creo que se quedó el mensaje de que para pensar hay que tener un cerebro. ¿Tú sabes por qué quiero seguir dando esta charla? Porque Porque nunca antes en la historia del mundo, atención, nunca antes, y estoy hablando del mundo entero, no estoy hablando de República Dominicana, ¿eh? No quiero que pensemos nada más como dominicanos. Nunca antes nuestros jóvenes
habían leído tanto. ¿Cómo así? Claro que sí. Leído, dos jóvenes dominicanos. Del mundo. Ah, del mundo. Y de los dominicanos también. Oye, ¿qué No. pasa? Oye, ¿Qué ¿qué pasa? pasa? Escúchame, Ladio, no he terminado. Señores, el joven dominicano se pasa el día leyendo. Lo que pasa es que lo que lee son mensajitos de WhatsApp. Lo que pasa es que leen meme. Lo que pasa es que leen pendejada, pero no es el dominicano. Es en el mundo entero. Entonces, y esto fue algo que hay que leerse a Yuval Harari. Hay que leerse 21 lecciones del siglo XXI de Yuval Harari. H-A-R-A-R-I. Tú Ese siempre, judío. tú siempre mencionas ese judío. Harari. Pero a la gente, ¿a dónde encuentra ese Harari, libro? que ponga H-A-R-A-R-I. Ok. Ahí mismo aparece, en Google aparece. Mucha gente, muchos estudiantes me preguntaron qué leían realmente. Y yo le di 4 o 5 nombres. Y yo le decía, no hay que comprar los libros. Los libros están en las redes. En vez de usted poner La Para, pon Harari. Tú pones Mozart La Para 5 veces. Oye, manito, pero una vez al día. Pon Harari, Yuval Harari, y lee. Y este libro, señores. Media hora sola. Solo media hora. Una hora. Una hora. Una hora al día. Y vas a aprender muchísimo porque el hábito de lectura ya está en la juventud del mundo. Porque el joven se pasa y todo el mundo lee más que nunca. Todo el mundo está leyendo más que nunca a través de los teléfonos inteligentes. ¿Cómo tú ayudas al cerebro cuando tú estás leyendo? El problema está en que el cerebro siempre va a leer y no le cansa leer. El problema es Harari, Yuval Harari. ¿Qué leer? Ok. ¿Qué es lo que tenemos? La campaña nuestra, la campaña de educación, esa campaña que justamente, hablando eso con el director allá en San Juan de la Maguana, Carlos Sánchez, es que el muchacho lea algo positivo, no solamente libros, que lea YouTube, tú pones Yuval Harari y tú tienes videos de YouTube de Yuval Harari que te ayudan muchísimo a entenderlo. Inclusive te explican de qué se tratan los libros. Señores, Leonel Fernández Reina tiene 2 años hablando de Yuval Harari. No sé si tú recuerdas que él salió diciendo que había que leerse en este siglo XXI las lecciones de Yuval Harari. Nosotros teníamos ya un par de años hablando de Harari, pero es una realidad. Porque yo creo que Leonel escucha este programa. Sí, Leonel cuando puede escucha el programa, así es. Me lo dicen sus jefes militares, que son amigos míos. O sea que yo fui guardia. No he dicho nada. Seguimos. Entonces lo escucha, claro que sí. Margarita también. Margarita también. Sí, señor. La vicepresidenta, cuando van en el tapón, que por suerte es grandísimo, se tiran media hora de programa. Ok. Sí, señora. Ok. Ojalá que Margarita nos llame. Margarita Cedeño de Fernández. Nuestra vicepresidenta. Nuestra vicepresidenta. Sí, me cae bien ella, me cae bien. Y acuérdate que nosotros aquí hicimos un programa los otros días. Óyeme, qué lambones estamos del gobierno hoy, No, son seres humanos. Sí, hombre, un día no importa. Acuérdate que doña Candy mandó su representación en Reside. Sí. Este centro precioso que está manejando José López, psiquiatra. Muy bonito el centro. Y el asesor de ese lugar es tu gran amigo. Sí. Y Danilo, ¿escuchará la receta de vez en cuando? Yo creo que sí, en los tapones. Y básicamente los lunes. Los lunes, los lunes, pero él se quilla, ¿tú crees? No, el presidente. El presidente no se quilla. Él es sumamente tolerante. No, exactamente. El que se quilló hoy fue Mario Lama e Iván Silva, pero nada, no importa. Después de esta pausa, vamos a coger una pausa y vamos a pensar. A veces la gente como que no abstrae el término pensar. Usted ahora mismo está pensando, porque usted está escuchando. Y además está decodificando y está pensando en otra cosa al mismo tiempo. Vamos a pensar, aunque sea una vez al día, pero pensar. Continuamos en la receta médica de la Z. Cuando el hombre
se dio cuenta que pensaba? Esa es la primera pregunta. Antes de usted pensar, usted debe imaginarse, ¿cuándo fue la primera vez que el hombre se hizo consciente de su pensamiento? ¿Cuándo se produjo la autoconciencia? Oh, pero ese soy yo. ¿En qué momento de la historia, verdad? Yo soy yo. Yo soy yo. Por ejemplo, en este momento los niños se dan cuenta de quiénes son a los 18 meses. A los 18 A los meses, 18 al año y meses, 6 meses. Cuando se paran frente al espejo, dicen, déjame mover las manos. Y de repente se dan cuenta que son ellos. Y empieza ese proceso de autoconciencia en el plano físico, en el plano mental, de que yo soy un ser que tengo movimiento y que tengo una figura. Entonces, los seres humanos en ese proceso evolutivo del entendimiento de quiénes somos, quién soy yo, en qué momento sucede que de repente yo recibo un susto tremendo cuando suena un rayo, cuando aparece el trueno, cuando aparecen todos esos elementos que yo no puedo tener explicación ni de mí mismo. ¿Cómo explicar esos acontecimientos y fenómenos? Entonces empieza todo ese proceso evolutivo de cientos de miles de años, donde el ser humano empieza a interpretarse él y empezar a interpretar los fenómenos de la naturaleza. Esto es un proceso, Héctor, de cientos de miles de años, donde este ser humano empieza a entender esta realidad. ¿Cuándo yo pienso y en qué momento yo pienso? Entendiendo lo siguiente, de que todos conocemos en psicología y psiquiatría que existen unos procesos mentales que fueron desarrollándose como las sensaciones, percepciones, memoria, aprendizaje, que son los elementos básicos que van nutriendo lo que es nuestro pensamiento, para que el pensamiento luego pueda tener abstracción, generalización, resolución de problemas, ser creativo, formar el elemento básico de todo ser humano, que es la formación de conceptos. Todo este proceso, un proceso que ha durado cientos de años, sí, para que el ser humano pueda llegar a esto. Primero tuvo que usar sus sentidos, las sensaciones, para poder entonces entrar esto al cerebro y el cerebro empezar a hacer procesos evolutivos dentro para poder entender que existe esa luz y que hay una luz. La luz, la energía. Eso parece... No me meta para allá. No, pero tú eres tú que lo estás diciendo y tú eres el que vive diciendo. No, yo estoy hablando de la luz, de la claridad, señor. Lo que pasa es que tú lo estás mirando como algo mágico, pero ese es el desarrollo. En ningún momento. Yo estoy hablando de sensaciones y nosotros conocemos la realidad, el mundo, solo a través de nuestras sensaciones. Si no existen sensaciones, no podemos conocer la realidad. O sea, yo conozco este micrófono, sé que existe este micrófono, lo puedo tocar y toda esa información visual, auditiva, táctil, toda va a mi cerebro y mi cerebro entonces hace un proceso que se llama percepción, que le da la calidad y el contenido a lo que yo preciso y veo. Entonces, este proceso de primero recibo la información a través de las sensaciones, la llevo al cerebro, el cerebro le da estructura y empieza todo este proceso hasta llegar al proceso básico y deseado del ser humano, que es el pensamiento. Justamente, y por ahí podríamos iniciar la explicación teórica del proceso del pensamiento humano. No hay dudas de que ese ser, ¿no? Ese ser que decidió apearse del árbol en la sabana, en la sabana africana. En la sabana africana. Y por eso que usted tiene la nariz ancha. Imposible, no, la nariz ancha la tiene usted. Yo tengo la nariz muy fina. ¿Qué es lo que estás tú ahí metiéndome a mí en el mismo No, pero saco? yo estoy hablando para el público. No, a mí, no, era a mí que tú me lo estabas diciendo. No me la nariz ancha se obtuvo. La nariz de Frono es para respirar más aire caliente. Ventilar y la nariz fina para que cerrar, se estreche, y para la gente que estaba en el frío, respirar más caliente. Así es. Sí, pero no estamos hablando de estética aquí.
No solamente la sabana africana, sino la sabana austríaca, no, Australia, en Australia, donde quiera que hubo, y era lógico, clima tropical, cálido, Fuego puro. donde había calor, Sí. obviamente fueron donde empezó a desarrollarse y a multiplicarse el homínido, ese homínido. Homínidos, antes que el hombre. No, es Antes el que el hombre. humano. El homínido es el humano, ya. En la historia de la evolución, bueno, pues obviamente ese que se apió de la mata y comenzó a caminar en dos patas, automáticamente el foramen magno, que es el hoyo por donde pasa en el cráneo, la médula espinal, para que la gente lo entienda. Cuando pasan los cables. Exacto, todos esos cables que están ahí, pues levantó la cabeza, comenzó a desarrollarse la frente y la nueva corteza comenzó a desarrollarse. El hombre pudo buscar más comida, ya en dos patas podía agarrar las cosas. Y Cuando fue el hombre empieza a desarrollándose. caminar en dos patas, ¿cómo se llama eso? La bipedestación. Ok. La bipedestación. Cuando el hombre bipedesta y sigue y comienza, bueno, a poblar. Justamente, como buen animal, lo primero que se busca es la naturaleza. Comienza él a buscarle explicación a lo natural. Así es. Se da cuenta que el fuego quema, que el agua moja. Ajá. Oye, eso. ¿Tú te acuerdas que uno de los relajos que tiene uno decir, descubriste que el agua moja? Señores, ustedes saben cuántos miles y miles de años le tomó al hombre entender que el agua moja. Así es. Usted sabe lo que le costó al hombre sacarle filo a una piedra. Porque el hombre muy temprano aprendió que si cogía una piedra, la piedra era la extensión de su mano. Ajá. Y daba con la piedra. Y se podía defender y con la hacía piedra. un hacha. Ajá. El hacha es el primer instrumento primitivo en todos los lugares donde habían homínidos. Que se entienda. Hay una preciosa escena, posiblemente una de las escenas más impresionantes de la historia del cine, que es en Odisea 2001 de Stanley Kubrick. Okay. Y es el momento cuando ese hombre primitivo coge el hacha, coge una piedra y hace así, la levanta y le da por primera vez simbólicamente a otro animal. Ahí comienza la dominación. Quiere decir que el hombre comienza a ponerse en contacto con la naturaleza, comienza a tratar de controlar la naturaleza y se da cuenta que controlando la naturaleza domina al otro. Así es. Y ahí comienza, no solamente, y esto es muy importante, principalmente a los sociólogos, ¿no? Donde comienza la sociología. Aparentemente, esa relación naturaleza, entendimiento de la naturaleza, dominio de lo natural, comienza uno a dominar la naturaleza para después dominar al otro hombre. Y ahí comienza la política, el poder, ahí mismo. Conocer la naturaleza para servirme de la naturaleza y servirle a la naturaleza debiera ser en la otra parte. Entonces, si nos hubiésemos quedado como cazadores y recolectores, bueno, pues quizás hubiéramos todavía estado más atrasados. Así Pero después el hombre entendió que si ponía a cazar a otro por él se podía sentar debajo de una mata y ¿a contemplarlo. qué? A pensar. A pensar y contemplar. A pensar cómo va a dominar a más. Fíjate cómo de alguna u otra forma, ¿no? El hombre que tiene tiempo no solamente de pasarse el día entero cazando, buscando el alimento, sino que ya el hombre se puede sentar debajo de una piedra a decir, pero si nosotros salimos a cazar con un peñón, ¿y si yo le saco filo al peñón? ¿Y si yo agarro un palo de esos que caen de la mata y le doy al animal con el palo, le doy más duro? ¿Y por pero dónde después, le puedo dar? Y después, ¿por dónde le puedo dar? Y si le saco filo y se lo entierro, lo mato. Más fácil. Fíjate cómo el hombre comienza a pensar, pero este pensamiento que a usted le toma una micra de segundo hacerlo, al hombre le tocó miles de años, miles de años. Fíjate lo siguiente, ese ejemplo que tú acabas de dar, el hombre lo necesitaba porque si no lo hacía, moría de hambre. Claro, o sea, en el caso de la caza. Por eso que no le daba tiempo a pensar, simplemente a reaccionar, matar y comer. Así es. Era ese
esa vida inmediata, como estamos ahora, en una vida que la gente lo que quiere es sobrevivir, comer el día. Bueno. El aquí y el ahora. Pero después se da cuenta que cuando los rayos caen y se encienden los bosques, esa cosa que le llamaron fuego quema. Y él pensó, pero si yo pudiese coger eso y lo llevo a la cueva, eso da calor. Y la cueva se convierte de un lugar húmedo y frío y oscuro en un lugar alumbrado, seco y tibio. Oye, esa vaina. Eso era más importante que el aire acondicionado en ese momento. Porque cosa importante en un aire, cuando hace calor. Un carro sin aire duro, en un tapón. ¿Verdad que sí? Bueno, fíjate eso que estoy diciendo. El hombre que vive, y más el hombre, los niños y las mujeres, vivían en cuevas oscuras, húmedas y frías. Y desnudo. Y de un momento a otro, el hombre se da cuenta que si lleva esa cosa mamey, ese fuego lo lleva adentro de la cueva, la cueva se convierte en calor, seca y calientita. Entonces, si es caliente, ¿usted sabe qué pasaba? Que las bacterias se reproducen menos y moría menos gente. O sea, solo con el hecho de haber llevado el fuego adentro de la cueva, hizo que el hombre se desarrollara y se reprodujera más rápido. Pero él también tenía mayor confort. Él también pensó en que si agarraba el fuego y se lo ponía al palo, los animales no entraban. Y él, desde muy temprano, el hombre se dio cuenta de que si controlaba el fuego, controlaba la naturaleza y a los animales. Y a otros hombres. Cambiaba la naturaleza porque destruía con el fuego. Sí. Cambiaba la naturaleza porque mataba a los animales con el fuego. Pero mejor aún, después descubrió que con ese mismo fuego cocía los alimentos. Y no era lo mismo comerse un pedazo de vaca cruda que un pedazo de vaca asada en fuego. Se le hizo más fácil comenzar a digerir a los hombres. Pero siempre hay que explicar que todo estos procesos por miles de años. Miles de años, obviamente. Yo espero que me estén entendiendo. Sí. ¿Entiendes? Yo estoy explicando procesos que se pasaron miles de años. Es igual que el símbolo de la creación en los 7 días. No son días realmente. Vamos a seguir hablando. Pero espérese, señor. Aquí quedó claro. Aquí los muchachos que vinieron a hablar. Héctor, estamos hablando de pensamiento. Estamos hablando de cómo surge el pensamiento. Los muchachos que hablaron. Cómo es que el pensamiento actúa en cada uno de nosotros. Está bien, pero bueno, son símbolos realmente. Okay. Porque no fue 7 días de mañana y tarde. No. Fueron épocas, etapas. Usted tiene que ser un poco más abierto también. Okay. Ser un poquito más democrático en eso. Pero bueno, el punto está en que ya se me fue a telilo lo que estaba diciendo. No, estos periodos en donde... eran miles de años. Entonces se dio cuenta que si controlaba el fuego, podía controlarlo todo. Y ahí comienza el hombre a desarrollarse más y más rápido. Y las cosas fueron avanzando. Pero fíjense algo. El hombre se dedicó a pensar en la naturaleza. El hombre no pensaba en sí, en él. No fue hasta los griegos, las primeras etapas de la Grecia oscura, la Baja Grecia, donde el hombre comienza a pensar en el ser, el criterio ontológico del pensamiento. ¿Y tú no crees que antes de los griegos, los persas y fenicios habían puesto... No, eran todavía muy politeístas, adoraban los dioses, pero realmente los primeros humanos que comenzaron a pensar en el ser, o sea, los primeros humanos que hicieron
el pensamiento ontológico del ser. ¿Qué tú quieres decir El con ser el ontológico, el ser. Ok. El ser, yo soy, tú eres, Ajá. él es, nosotros somos, vosotros sois, Y ellos ellos son. son. Ese verbo, llevarlo al estudio, al ser. Ujú. Recuérdate que el ser es lo que estudia el principal ídolo de Ricardo Nieves. ¿Tú sabes quién es el principal ídolo de No, Ricardo? no sé quién es. Heidegger, Martin Heidegger, ok. que era nazi. Sí. ¿Tú sabías que el ídolo de Ricardo Nieves es nazi? Wow. Sí, eso es lo que la gente no se da cuenta. Aquella gente Heidegger, aquella gente el que más grande filósofo del siglo XX, pero era nazi. pero fíjate que ¿Oíste, Ricardo? los médicos de Te estoy los provocando. nazis, los médicos de Menguel, los no nazis. hablemos de Menguel. Pero o vamos sea, a volver. cómo se destapaba el cerebro, se le quitaba para ver chapita. cómo era que funcionaba. Pero bueno, el punto está en que el griego comenzó a pensar en el ser. Y ahí ya llegan los grandes, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles y mucho antes de ellos los presocráticos. Y sí comienzan a decir ser. Inclusive, por ejemplo, Platón habla de un ser con alma. Sí. Fíjate cómo el término alma es un término griego. Y espíritu también. Alma. Los griegos no hablan de espíritu. El alma es una composición griega. Ujú. Y todas las generaciones, antes de las generaciones judeocristianas, Ajá. las civilizaciones judeocristianas, hablaban de un alma. Platón decía, es que existe un alma que es concreta. El alma racional, la de ahí. Pero existe otra alma que es la irascible, la intangible, la de las ideas, que es la más importante. Y después hablaba también del alma conscupiscible, que viene siendo, para que la gente como que entienda, el superyo de Freud. O sea, algo de los deseos, algo de la represión del deseo. Pues el superyo lo que hace es que crea una entidad que te pueda autocontrolar a ti mismo. Pero bueno, el punto está que ya los griegos sí verdaderamente... Pero Aristóteles más adelante, en función de esos conceptos de Sócrates, que nunca escribió nada, Ajá. que lo interpretó aparentemente Platón lo interpreta a través de los diálogos. que resulta que es Aristóteles quien crea el término entonces para agrupar el alma y el espíritu, crea o toma el concepto de psiquis Sí, para ya, poder hablar justamente ya de llegaste estos al elementos. punto, ya llegaste al punto. Ahí era que yo quería llegar. En un momento dado, el hombre que ya no solamente piensa en la naturaleza y en colocar la naturaleza, dice, pero ven acá, ¿quién soy yo? Pero mejor aún, ¿cómo yo pienso? Sí. ¿Qué hago para pensar? Y los griegos, que eran tan poderosos, dijeron, no, espérate. Aquí arriba que salen. Y Heráclito y Parménides Bueno. también mucho antes ya habían empezado Heráclitos eran, claro, esa Heráclito y construcción. Parménides hablan de que todo cambia, de que el mundo cambia Sí. y el otro que nada cambia. Así es. El mundo fijo, no me baño en el río 2 veces igual. Ese era Sí. el movimiento. El vamos. movimiento que luego da esta explicación de Platón. Pero Aristóteles. fíjate lo que estamos diciendo. Pero yo pienso. ¿De dónde yo pienso? ¿Y cómo yo pienso? Así es, la gran pregunta. Y los griegos, sin tener una resonancia magnética, ni una tomografía, ni habían visto un cerebro, Nada. ni haber analizado nada, decían, no. El órgano de pensar es aquí, que está en la cabeza. El rector. La psiquis Sí. es aquí. Después que vienen a enredar la cosa y hablar de que del alma en el corazón, toda esa pendejada. Pero bueno, el pensamiento filosófico griego establece que se piensa a través de esas estructuras que están aquí arriba. Así es. Y justamente comienza a cambiar, realmente, comienzan a cambiar la forma en cómo el hombre piensa. Porque ahora se está pensando él y está pensando en lo demás. Pero ya son dos temas. ¿Qué sucede? Pero qué interesante para ponerlo más adelante,
cuando yo pienso solo para mí y cuando yo pienso colectivamente. Bueno. Pero eso es más adelante. Vamos a ver. No, Platón, en la República de Platón y en sus ideas de la República, Ajá. dice que yo pienso para mí, pero para pensar en la República, en la democracia, yo debo gobernar para los demás. Pero ¿quiénes deben gobernar? Los que tienen el poder, que era el conocimiento, las ideas. Platón, lo más parecido a la República de Platón, era el Estado estaliniano, dijo una vez Hannah Arendt, cuando decía, bueno, lo más parecido a la República de Platón son los soviéticos, porque era un Estado dictatorial. Pero no era el mismo Estado dictatorial que planteaba Platón. Platón decía que eran las ideas las que tenían que gobernar. Pero bueno, eso que tú acabas de decir, ¿qué pasa? Con el advenimiento de las religiones monoteístas, ¿Cuáles son esas? el cristianismo principalmente. Que tienen un solo Dios. Un solo Dios, después vinieron los maometanos, y los judíos. Los judíos fueron los primeros monoteístas, no fueron los cristianos. Pero los judíos la religión judía. No son cristianos, son son judaístas. Bueno, obviamente, ellos todavía están esperando al Mesías. Así pero es. bueno, con el advenimiento de las religiones monoteístas, aunque eso trajo un avance, porque hay que decirlo, el hecho de que el monoteísmo se haya instaurado en el mundo trajo un avance, que era que por lo menos que no era que habían 4.500 dioses creando toda la pendejada del mundo, sino un solo Dios. Pero el hinduismo tiene todavía esa concepción. Claro, el hinduismo todavía tiene muchos dioses. Shiva, Vishnu, cualquier cantidad. Brahma, toda esa gente. Bueno, el punto está en que entra con tanta fuerza social el monoteísmo y como entró el cristianismo que caemos en la Edad Media. En la Edad Media, donde todo giraba alrededor de Dios. No había que preocuparse por qué pensamos, no había que preocuparse. Alguien que pensaba. Había algo que lo creó todo y ya. No te preocupes mucho por eso y sigue adelante, sigue viviendo bajo los cánones de Dios. Pero acusado, era un pecado. No, pero no metas ya no metas esa parte. Estamos haciendo la historia del pensamiento. En la Edad Media se pensó poco, se actuó mucho. El poder estaba en manos de la iglesia y de los reyes que usaban a la iglesia como poder. Esos reyes tenían los famosos feudos y los feudos tenían los vasallos. Entonces, en esa época no interesaba que los vasallos supieran nada. No había universidad, no había nada. No, bueno, comenzaron las universidades en la Alta Edad Media y ahí entran los dos grandes personajes de 1000 años. ¿Tú sabes lo que es que en 1000 años aparezcan solamente dos grandes personajes en la Edad Media? O sea, principalmente que son Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Así es. La escolástica, ¿no? Ajá. Pero fíjate lo poco que había. Todo porque todo se resolvía con Dios. ¿Qué sucede? Estamos hablando de cuántos años aproximadamente. Desde Cristo hasta el año 1500. Wow. 1400 años. 1400 años hasta que llega un señor de nombre Descartes. Después de esta pausa vamos a entrar a Descartes para que uno vea cómo es que el pensamiento vuelve otra vez. Por eso estamos hablando de Francia. Al protagonismo del hombre. Pues llega el siglo XVII aproximadamente y un señor de nombre Descartes comienza a pensar de nuevo y decir, pero ven acá, es que yo conozco al mundo, se controla el mundo, los reyes controlan el mundo, porque pensamos. Así es. Quiere decir que ese grupo de seres controla pensar es lo más importante que hay en la vida. Definitivamente. Y él, Descartes, un creyente, decía, bueno, y el pensamiento absoluto, porque yo no lo entiendo todo. Entonces, como yo no lo entiendo todo, como yo no tenía internet, Descartes no tenía internet, el pobrecito, ¿no? Ni tenía resonancia magnética. Julio Verne era que pensaba. No, exacto. Dijo, óyeme,
yo quiero seguir pensando para poder existir. Y lo que no puedo pensar, y esto es tan perfecto, el mundo que esto lo hizo Dios. Y decía, Dios creó el pensamiento. Sí. Y nosotros estamos aquí para pensar y equivocarnos y tirar para adelante. Bueno, y justamente Descartes, que después entiende que como ese que no pensamiento a priori como que no era tan fácil el asunto. Sale ese racionalismo, pero por otro lado, ya cuando él dijo pienso, luego existo, el cual es una discusión todavía, un aforismo, se podría decir, que fue destruido hace poco tiempo por Antonio Damasio y su libro El error de Descartes, pero de eso vamos a llegar ahora. Sí. Pensamos, luego existimos. Vamos a pensar ¿para qué? Para tener experiencias. Así es. Aunque hay experiencias que son exactas, porque el agua moja y punto. Eso viene a priori. Ya yo sé que el agua moja. Y el fuego quema. Y el fuego quema, ya eso es racional. Sí. Bueno, y ahí se abren las dos grandes escuelas. Con Descartes, los racionalistas que siguen la razón pura. Ahí está Spinoza, ahí está Leibniz y pues, todo ese grupo de racionalistas. Pero por otro lado aparece otro monstruo que andaba por ahí, pero un monstruo de verdad, que era Francis Bacon. Y Francis Bacon decía, sí, definitivamente hay que pensar, pero pensar a través de la experiencia y analizar la experiencia. Entonces, crea lo que se llama el método, empirista. Claro, el método inductivo. Así es. La experiencia, el empirismo, y no solamente Francis Bacon. Y Francis Bacon decía, tenemos el pensamiento, tenemos cómo pensar, tenemos el método inductivo. El que piensa y conoce, ¿qué tiene? Que empieza con René Descartes. Claro, ¿qué tiene el que piensa y conoce? Poder. Poder. Y Francis Bacon dice, saber es poder. Y de Bacon, ese empirismo inglés, porque, y es interesante, a veces se identifica que las dos grandes escuelas, tanto la racionalista como la empirista, la racionalista es continental, francesa, alemana, y la empirista es inglesa, y es verdad. Y tú te pones a pensar, Francis Bacon, inglés. John Locke, inglés. David Hume, que no solamente lleva el inductismo y el empirismo, sino dice la experiencia y las emociones. Así es. Fíjate que Hume dice, el hombre es emoción, el hombre es una energía emotiva. Y estamos hablando de isleño, ¿eh? De isleño, sí, hay en Inglaterra. Pero qué isla, ¿eh? Sí, qué isla. Qué isla esa. Pero bueno, el punto está que sí, por ahí nos vamos dando cuenta de que hay dos grandes historias, dos grandes grupos. Y de ahí deriva todo. Y después de ese grupo que dice, hay que pensar, hay que tener experiencia, hay que conocer, hay que estudiar. Entonces, esa escolástica que comienza en la Edad Media, que eso... Y eso hay que decirlo claramente, en las primeras universidades son creadas por los católicos en Europa. Pero porque las universidades presión, musulmanas en aquella época, los árabes tenían universidades antes que los católicos, pero bueno, estaba en manos de los curas. Y la escolástica y la nueva escolástica y el neoplatonismo y todas esas escuelas de aquella época tenían el pensamiento. Y entonces, solamente se estudiaba lo que las iglesias decían. Ya deja el veneno tuyo, hombre, deja el veneno. Bueno, entonces seguimos. Ese pensamiento decide ponerse en manos de quién, del hombre y de todo el que quiere estudiar. Y ahí comienza a hacerse lo más importante, el movimiento posiblemente cultural de masa más importante, que es el iluminismo, pero que termina en el enciclopedismo. Y ahí entran ya también empieza la luz, D'Alembert, Voltaire, ahí comienzan los franceses, Jacques Rousseau, que termina también en esa época. Nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. Y el hombre bueno por naturaleza, lo que lo hace malo es lo social. Ese es el gran dilema entre Rousseau y Thomas Hobbes, que para esa época también inglés, hablaba de que el hombre era malo. Pero bueno, dejemos ese tema ahí y seguimos. Entonces, es en la enciclopedia, en ese ensayo, donde el hombre dice, no, hay que enciclopedizar, hay que tener un sitio donde todo el pensamiento vuelva a guardarse. Lógico, para que no lo quemen. De la aparición del propio ser humano. Así mismo,
quemen, no Sí. lo quemen. Esta vez Ajá. la fe, Mira, no- Nicolás Copérnico, la revolución copernicana, claro. antes de dar De sus Descartes. declaraciones, Sí. lo hizo No lo hizo ni siquiera. No lo hizo. pero lo hizo de la cama. Mire, Después, esto igual es, que porque Spinoza. si no, A Spinoza, se lo Spinoza llevaban. se salvó, el gran racionalista Spinoza, el panteísta. Recuérdate que Spinoza hablaba de Dios, ¿no? Pero lo hablaba como la materia en todo, el panteísmo de Spinoza. Era un Dios diferente, era un Dios que no era religioso. pero yo quiero que nos metamos, que tú te Pero introduzcas en términos de ese poder, pensamiento y poder. ese ¿Cómo- pensamiento y poder cómo- se cómo- da en esa época. Sí. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y llega Kant. Immanuel Kant, que posiblemente es el que dice, no, espérense, un chin de esto y un chin de aquello. El dualista. Racismo, racionalismo, empirismo, la Y experiencia. asociacionismo Kant también. viene y dice, no, y entonces Kant comienza a pensarlo todo, tanto, y fue tan científico que crea una moral, una nueva Sí, moral, eso es así. que es lo que se conoce, lo más que se conoce de Kant, que es el imperativo categórico, sobre la verdad, sobre el hecho de las cosas hay que decirlas como son y punto. Pero bueno, Kant entra en una contradicción porque la verdad a veces no hay que decirla siempre. ¿Cómo es? No, la verdad es difícil. Y hay muchos ejercicios kantianos que se pueden trabajar. Por ejemplo, y está muy de moda ahora, porque justamente la escuela que se opone a Kant es lo que se conoce como el utilitarismo. Esa escuela que comienza Bertram y la sigue en toda una serie de inductivistas empiricistas, Sí. son más empiricistas que otra cosa, Charles Sanders Peirce, lo que era todo lo que es el utilitarismo. Que donde un poco William James se mete por ahí también. William James es utilitarista, pero William James se basa más en el funcionalismo. El Y es el resultado padre ese realmente resultado del de- funcionalismo, de la psicología Ajá. funcionalista. Pero sí, él dice, no, pero es que el bien tiene que ser para todos. El objeto de la psicología, por ejemplo, es el beneficio que me da el producto del pensamiento. Punto. Y justamente, como ya estamos pensando, inclusive deberíamos hacer ese trabajo. Yo creo que sí, yo me atrevo a hacer esa encuesta. ¿Cuál? Kundo, sirve. Sí, sirve. Vamos, no vamos. lo... Tócamelo, no dice not connected ahora mismo. Yo creo que sí, yo creo que... Kundo, ve a ver, porque yo voy a hacer una encuesta hoy. Porque justamente hay un tema interesantísimo en lo que es la neurobioética, la bioética, porque no me quiero saltar de Descartes y del racionalismo y el empirismo, ya Y caer del poder del pensamiento. y el poder del pensamiento no quiero caer ya al siglo XX, ¿no? Porque Ajá. ya llegamos a Kant, y Ok. de Kant seguimos por ahí, llegamos ya a Hegel, y después de Hegel doblamos a la izquierda y a la derecha, como tú quieras, y terminamos en el positivismo lógico, y terminamos cuando ese saber, ¿no? Saber, después de Bacon y de todo ese grupo, decir, bueno, el saber es a través de las ideas. Ahora bien, ¿qué es lo que más puede explicar de manera científica el saber? Y llegan las matemáticas. Yeah. Porque Descartes, acuérdate que Descartes era racionalista, y el método cartesiano, ¿te acuerdas de la abscisa y la ordenada? Ajá. La X y la Y. O sea, Descartes lleva la geometría y dice, no, vamos a ver el mundo lógico. Sí, porque sobre la lógica también tiene su peligro. La ciencia, por ejemplo, Sí. si no es bien conducida, tiene su peligro. En algún Ay, momento no, pero ahora vamos a hablar de eso. que hablemos, por ejemplo, de ¿tiene el derecho la ciencia a hacer determinadas investigaciones abusando de los seres humanos? Ese otro tema. Vamos a quedarnos en el hecho de que tú acabas de decir algo y yo te lo voy a poner claro. A ver. Fíjate que Descartes, ¿no? Hablaba de la ciencia, hablaba de las matemáticas y la geometría principalmente, y todavía consideraba que sobre todo eso estaba Dios. Sí. ¿Qué sucede? En el siglo XIX, ya en 1800, ¿verdad?
en los 1800, cuando la efervescencia, hasta hegeliana, podríamos decir así, aparece Hegel, aparece Schopenhauer, aparece Kierkegaard, aparece toda esta serie de pensamientos. Hay un grupo que dice, no, espérate. Hegel era muy idealista. Y dicen, mira, el idealismo para el carajo. Y ahí hay un personaje en el mismo medio que no era matemático, pero que comenzó a pensar de que ese idealismo había que desaparecerlo y entrar a otra fuerza mayor. Y fue Friedrich Nietzsche, con su teoría, con su superhombre y su cosa. Pero concomitantemente a Nietzsche, comienzan a aparecer los positivistas lógicos que consideraban que todo había que pasarlo por el sedazo de las matemáticas. Y ahí aparece un cura famoso, Ventrano, un fray, y tomó de alumno una serie de matemáticos, entre ellos al gran Bertrand Russell, que tiene el Tractatus Mathematicus, y otro grupo interpretó el Tractatus. Ese grupo comienza a pensarlo todo científicamente. Y esa gente se convirtieron en unas máquinas pensantes, pero pensando con lógica, porque ellos decían, señores, 2 más 2 son 4, pero 4 por 4 siempre es 16. Por lo tanto, la naturaleza, esto que nosotros vivimos y pensamos, hay que pensarlo de forma matemática, de forma funcional, de forma completamente científica. Y son los que agarran y dicen, no se puede seguir pensando filosóficamente. Hay que matar a la metafísica. ¿A qué se referían ellos con la metafísica? Hay que matar la metafísica, pues era sacar a Dios de esta ecuación. Esos positivistas. Pero. ¿De cuál ecuación? De la ecuación del pensamiento, del origen de todo. Es ahí, a mediados del siglo XIX, cuando verdaderamente se comienzan a organizar los pensamientos matemáticos, y más después, un poquito más después, con el advenimiento del famoso Círculo de Viena, los positivistas, ahí estaba Comte, que fue el creador del positivismo. Augusto Comte, que crea lo que se llama el positivismo lógico, la inducción, los inductivistas, el racionalismo lógico también. Y ya el método científico empezaba a tener sus y causas. Método científico, y que todo había que pasarlo por el rigor de la ciencia, que todo había que pasarlo por el rigor de la ciencia, la ciencia. A veces, como uno habla aquí, que uno dice, uno es científico y creo en la ciencia, pero no es creer en la ciencia. No es por cliché que tú dices, yo soy científico, y usted ha estudiado para ser científico. Sí. Usted sabe lo que es ser científico. Pero bueno, eso se radicalizó tanto, señores. Eso se radicalizó tanto en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Oh, sorpresa. ¿Qué pasó? Llega el siglo XX y el hombre se convierte en un ser intelectual. Pero de manera acelerada. Aceleradamente, de un hombre que ya no piensa ni siquiera un chin en Dios, en lo metafísico. Oye, manito, ¿tú no te diste cuenta que cuando el hombre olvida la metafísica, y muchos podrían decir cuando el hombre olvidó a Dios, cuando el hombre solo pensaba en matemática y en positivismo lógico, se dieron las 2 guerras mundiales que han matado más gente que en toda la historia de la humanidad junta. ¿Cuántos millones de personas se tiraron la Primera Guerra, el estalinismo, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, los chinos, en los últimos
100 años de historia. Sí, pero ahí tú tienes En que los incluir últimos entonces, 150 años de tú historia. tienes que incluir ahí todas las dictaduras que hemos Y tenido. en el todas las continente. dictaduras que hemos tenido y todo lo que tú le quieras meter. Estamos hablando que en el momento de mayor pensar del hombre, Ujú. en el momento en que el hombre se enriquece y osa parecerse a Dios y osa matar la metafísica, es que se convierte en el hijo de la gran puta más grande que ha existido en la faz de la tierra. No Y los entiendo, yo no crímenes... estoy entendiendo tu pensamiento. No, lo que pasa es que a ti te pica que yo diga eso, porque tú crees que yo voy a caer en la pendejada de Dios. No, no estoy ahí, pero te estoy diciendo las cosas como son. Es ese hombre con tanto pensamiento, lo que hizo fue crear bombas atómicas, cañones en la Primera Guerra Mundial, Una contraciencia. toda la matemática, todo lo que hizo, todos los principios matemáticos, todos los principios de la química, de la física, se pusieron al servicio de la maldita guerra. Están. Bájale un chin, bájale un chin. Todo eso se puso y se hizo el hombre una máquina que creía, óyeme, que creía que pensaba. Pero nada Héctor, más te pensaba voy a en sus interrumpir un intereses. segundito. Los norteamericanos tiraron tanta bomba Pero es que no me en impo- Afganistán pero- que hicieron temblar la tierra, por favor. Pero Eladio, algún día en tu vida, haz un ejercicio y quítate el maldito traje de la política y de las ideologías. Estoy diciéndote que nunca en la historia de la humanidad se había matado más gente. Estamos de acuerdo. Que contigo. entonces eso es lo único que te Estoy de estamos, acuerdo pero eso es lo contigo. único que estamos diciendo, Estoy Eladio. de Olvídate acuerdo de que si los contigo. gringos, que si los comunistas, que si fue Stalin, que si fue Hitler, que si fueron los musulmanes. Olvídate de esa vaina. Estamos hablando que da vergüenza en la El historia humano, de la ajá. humanidad que en el momento donde mayor tecnología, ciencia y conocimiento tenía el ser humano, cuando el hombre plantea que la metafísica se va al carajo, Ajá. es que se crean los peores crímenes de la historia de la humanidad. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, no solamente los peores crímenes, sino que se usó esa tecnología para matar. Ahí es que va. Porque si esa pero ahí es que voy, si esa tecnología hubiese existido en la cruzada, entre los musulmanes, los moros y los cristianos hubieran matado 100 millones. Sí. Es cierto. Pero entonces, ¿por qué el hombre dejó de pensar en filosofía, en metafísica, en Dios? Y entra a pensar solamente en ciencia. Poder. Poder, porque Francis Bacon decía que poder es saber. Eso es así. Entonces, llegamos al siglo XXI Ujú. con la experiencia del siglo XX. Sí. ¿Y tú crees El que más el mundo... acelerado de todos los siglos. Y ahora, cada 10 años, el hombre piensa tan rápido, Sí. tan rápido que ya piensa a través de computadoras. Así es. Y entonces, Ja. vamos a usar el pensamiento para volvernos a matar como nos matamos en el siglo XX. Ujú. De ahí vienen las 21 lecciones. Mira cómo vuelvo y caigo en Yuval Harari. 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a seguir creando bombas nucleares y pendejadas para el control del hombre por el hombre? No, hay que volver a pensar. Pero tú sabes cómo es que hay que pensar, Eladio. Tú tienes que dejar tranquilo que los cristianos piensen a su manera, que los musulmanes piensen a su manera y que los científicos piensen a su manera. La ciencia no la para nadie. Sí, La pero- ciencia es lo que rige el devenir de los próximos 200 años. Tu pensamiento positivo. Entonces, yo te compro no, ese eso no es un pensamiento. pensamiento positivo, ¿no? Escúchame. No, pero es que Porque- si tú vas a hablar, el pensamiento positivo era de Augusto Comte. Está bien. Eso es positivismo. No, estoy hablando No. en lo siguiente, Héctor. Todos estos movimientos Ajá. que tú señalas no son tan románticos como tú lo No, planteas. claro que Escúchame. no. Claro que no. La lucha porque me convierta yo
porque tenga las ideas de otro, es una lucha permanente. Pero déjalos tranquilos a ellos. No, pero el problema no es dejar tranquilo, hay que pensar, ¿dejan esas personas tranquilos a los demás? Yo creo que sí, yo creo que la batalla se ha ganado. Por ejemplo, tuvimos la ridiculez yo no sé si es adecuada la palabra, Usted la dice, usted dice lo que le da la gana. de Iván y de Mario el jueves pasado, ¿Qué pasó? con unas ideas. Pero déjalos. Yo creí que esas ideas ya habían sido superadas, pero Tú bueno. dices lo sobre el aborto. Sí. Bueno, para eso ellos tienen el jueves. Para eso existe un día a la semana donde dos seres humanos de formación científica médica, como el doctor Lama y el doctor Silva, expresan su modo de pensar. Pero lo hacen en función no de una discusión de ideas, Eso no es problema sino de tuyo. una imposición. Pero déjalos a ellos. ¿Por qué tú te incomodas con ellos? Yo no me estoy incomodando, yo lo que estoy planteando mis ideas con relación a Pero esto. tú lo dejas a ellos con su pensamiento radical. Bueno, Aunque ellos son intolerantes con nosotros los lunes, nosotros no vamos a caer en el mismo juego de ellos. Déjalo a ellos con su ridiculez, ¿eso fue que tú sí, dijiste? ridiculez. Déjalo vivir y ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy. O sea, ¿quién? Mira, nosotros tenemos el tema, ¿tú te acuerdas cuando el tema de la semana antepasada con creación y evolución? Sí. Eso en las redes todavía no para. ¿Ah, sí? Eso sigue y sigue y sigue, como si alguien le va a imponer al otro el conocimiento del otro. Nadie cambia así de fácil. Y más si El somos ser humano casi nunca cambia. Puede cambiar, existe la posibilidad, Sí. pero el ser humano no cambia. El ser humano, las mañas son peores. Las mañas que tú tenías cuando muchacho ahora las tienes peores. Es una realidad, esa es la realidad real. El punto está, y es a donde yo voy hoy, de que hay una realidad. El pensamiento científico no lo para nadie. La ciencia rige al mundo a través de la tecnología. La tecnología que nos lleva a nosotros a tener lo que a D'Alembert y a Voltaire y a Jean-Jacques Rousseau le tomó años y años hacer una enciclopedia. Wikipedia. Oigan eso, señores. Wikipedia, enciclopedia. Enciclopedia, unir, Ajá. enciclar, ensimismar, reunir, ensimismar el conocimiento. Señores, la enciclopedia de Voltaire cabe en una millonésima parte de los datos que tiene Wikipedia. O sea, para que ustedes entiendan, entonces ustedes tienen todo el conocimiento a tiro de hit. Así es. A tiro de que agarren el celular. A tiro de que en vez de que ahora mismo abras lo que te mandó Juaniquito sobre un meme estúpido, abre Wikipedia y busca cualquiera de los nombres que nosotros te hemos dado hoy en esta hora y 15 minutos que tengo yo de gallitándome aquí, y comienza a leer. Dentro de media hora, entonces ve a tu meme y mira la estupidez que te puso tu compañero o el videíto ahí pornográfico que te puso. Está bien, tú lo ves y oye tu ratatá y oye tú que lo que, está bien. Oye, manito, pero coge esa media hora, coge esa hora y vete a Wikipedia, vete a YouTube. Así es. Ponte la receta. ¿Verdad? Mucho mejor. Mucho mejor. Vete a la receta, tú entras a Z101 Digital y ahí están los videos de los programas que nosotros hemos hecho. Así es. Ahí está en YouTube, tú entras a Panorama, Ajá. en nuestro programa, mío y de Ricardo, los domingos. Y tú lo lees, tú dale 20 minutos, después media hora diaria y tú vas a ver cómo te vas enamorando del conocimiento, que por primera vez en la historia lo importante es saber qué leer. Mi trabajo aquí es decirle a ustedes que sí, que vean lo que a ustedes les dé la gana, pero saca tiempo. Saca Aunque tiempo. sea en la voladora. En la voladora. Cuando tú saca. vienes en el metro creo que hay wifi, tú lo sabías. Sí. Eso es increíble.
Eso es increíble, Sí. pero bueno, hay Wi-Fi. En el metro americano no hay Wi-Fi, No. para que lo sepa, Sí. para que lo sepa. Y tú Entonces, agarras y tú sacas y pon ahí whatever tú tienes y haga lo que tú quieras. Óyeme, y tú puedes seguir yendo a tu iglesia, tú puedes seguir yendo a tu partido comunista, tú puedes seguir yendo a tu mezquita, tú puedes seguir yendo a tu sinagoga, tú puedes seguir leyendo sobre ciencia, tú puedes seguir siendo materialista histórico, pero con conocimiento. así es. Estudia. Y tú sabes que, Incluyendo estudiar el propio libro que señalan todos los ¿y cristianos. qué es lo que dice Sí. el mundo que va a ser en el Así es. posmodernismo? Ujú. Inclusivista. Incluyámoslo todo y usted decide qué hacer. Así es. Ese es el nuevo concepto que vamos a estar viviendo nosotros. Y cuando yo termino con eso, yo no estoy hablando del futuro cuando haya naves espaciales. Yo le estoy diciendo que ahora, Usted que es el de usted aquí y que el de de aquí, ahora. porque yo dije que la estupidez estaba en el mundo entero. Pero en ese mundo entero que hay de estúpidos, que son los que más gastan en redes, hay otro grupo que está leyendo. Y resulta que lo que están leyendo son los que van a controlar a los otros. Así es. Porque más que nunca es el conocimiento y la manera en que tú vas a pensar Lo y a que te va a dar trabajar, el éxito. lo que te va a dar a ti diferencia. Sí. ¿Eh? Cuando a mí me dicen a veces, y esto ya lo traduzco a mi país, ¿no? Aterrizo en República Dominicana. A mí a veces me dicen, no, el mito de los haitianos. No, que los haitianos se van a coger esto. No, bueno, los haitianos se van a coger la finca. Pero los haitianos nunca van a llegar aquí a la Z y van a hacer un programa como la receta médica. Entonces, mientras yo no vea que los haitianos están en mayoría en la UAS, en UTESA y en las universidades privadas, mientras yo no vea que los haitianos están en Infotep, en el ITLA y en todos los lugares donde hay educación, no es verdad que se van a coger el país. Los haitianos están aquí porque los ingenieros, los empresarios Los dueños de fincas. y los terratenientes los quieren aquí para que trabajen como animales. Por 3 centavos. Ahora, el día que los haitianos se metan en la UAST, UTESA, yo no vi haitianos en San Juan de la Maguana estudiando. Ojalá y hayan 2 o 3 estudiando, Sí. pero ellos no son mayoría ahí, no. Ellos son mayoría, como decían hoy en el gobierno de la mañana, ellos son mayoría ya en la frontera, criando chivos y sembrando batata, pero no están en las universidades. En Z Deporte hay un haitiano. Ellos tienen un pensamiento científico. Ellos piensan el deporte en base a estadísticas y datos. Ellos llevaron la ciencia al deporte. Ahí hay un haitiano metido. Haitiano, ¿quién es, Ricardo? Héctor Gómez. ¡Ah, sí! Héctor Gómez. ¿Verdad? Gómez. Pero es Al Gómez, pobre Héctor Gómez, es Gómez, se lo no van es a comer en Gómez. Bánica, pero en Bánica, imagínate tú, ¿entiendes? Pero no hay. Entonces, cuando los haitianos entren a la universidad, al ITRA, al Infotep, a las escuelas, entonces yo te voy a decir, nos están invadiendo realmente. Sí, pero Héctor, Entonces, el conocimiento, yo quiero 2 cosas. el conocimiento, Antes de concluir. el conocimiento es la base del desarrollo tecnológico. Ok, el conocimiento, a propósito de conocimiento y a propósito que tú ibas a hacer una encuesta. No, ya no la voy a hacer, no tenemos. Ah, Está colapsado esto. ¿qué relación hay con la situación de este momento? ¿Qué experiencia, qué conclusión nosotros podemos sacar? Pensamiento y poder y lo que está viviendo el país en su dinámica cotidiana a propósito de que el próximo año ya tendremos o continuaremos con el presidente o continuaremos con otro presidente. Pensamiento y poder. ¿Está el poder influenciando en la toma de decisiones, en la Sí, claro. conversión de cada uno de nosotros? El poder está en manos ahora no de ideología, no de partido político, no de Danilo, de nadie. No, el poder está en manos de las grandes empresas. ¿Cómo es? De 10, 15, 20 empresas del mundo que manejan el mundo. Las empresas de comunicación, las empresas. Dice una gente aquí, Héctor,
Eladio Hernández está definido y muchos de los que los escuchamos también. A veces me pregunto, ¿será usted de las personas que sueñan con ver la palabra Dios fuera del pensamiento? Abierta está la humanidad, pero en el peor de los casos a Dios termina citando. Hermano, yo le dije a usted tranquilo. Usted tiene su forma de pensar. Unos son teístas, otros son ateístas. Deje esa palabra. Vamos a terminar con ese tema. Si usted quiere aprender, y usted es ingeniero, y usted quiere aprender con la palabra divina, estudie la palabra divina. Ahora, no quiera imponerle su palabra divina al que no quiere estudiar a través de Dios. Así es. O que quiere estudiar a través de Alá. O el que no le importa esa vaina, que está por encima de eso. Vámonos. Entonces, tranquilo, amigo, olvídese el tema. Cada quien que estudie aquí, en la receta médica de la Z, aquí, en la receta médica de la Z, la gente más brillante que ha venido en las últimas semanas, todos han sido creyentes. Y tienen argumentos para rebatir a cualquier científico que ha venido. Porque aquí no ha venido científico. Aquí lo que hubo fue una cantaleta de gente diciendo, soy ateo, soy ateo, soy ateo, soy ateo. Y no demostró nada. Para que lo sepas. Continuamos en la receta médica de la Z, por favor. Por cada 10 memes que usted ve en su celular, pregúntese algo y búsquelo en Wikipedia. Y después de Wikipedia lo busque en un lugar mejor todavía y después en YouTube. Y lea algo, Cundo, por el amor de Dios. Denos media hora solamente, complázcanos. Cada día, todos los días busca algo. Tú, sí, no, de eso no. No me hagas esa seña, Cundo. Pero también, ¿tú quieres aprender de sexo? Entra a la página. Mira, tú abres, por ejemplo, tú que, exacto, que nada más piensas en sexo, Cundo. Tú agarras y abres la página. ¿Quién? La gente de los deportes también. No, la gente de los deportes hablan de deporte, No lo mencione a él. Ahí te están dando cuerda. Tú abres la página Master y Johnson. Búscate en Wikipedia. Master y Johnson. Y después que tú te leas quién fue Master y quién fue Johnson y todos los estudios que desde los años 60 vienen implantando lo que es la sexualidad humana, tú te vas a un video, pero no un video pornográfico. Si no explicativo. Míralo ahí ya. Sí. No, y tú vas a ver lo que es la sexualidad y todo lo que habla de la sexualidad. Porque los tres pasos. Todo lo que tú quieras. Es que todo ya está ahí. Está en Wikipedia, está ahí. Todo lo que usted quiere aprender está ahí. Denos la media hora, Esa media hora al día. Y busques un personaje. Y todo, señor, usted todos los días se leen un personaje. Y de aquí a 2 años, usted conoce 700 personajes. Usted escucha hablar, usted dice la palabra aquí que Harari. Señores, Yuval Harari lo que tiene son 3 libros. Homo sapiens, Deus y el de 27 lecciones. A Yuval Harari usted le dedica 3 días y usted conoce la filosofía, el futuro a través de Yuval Harari, para decir uno. Pues yo le puedo mencionar. Pero vamos a ponerlo ese como tarea. A Yuval Harari, qué fácil, se digiere fácil. Media hora, necesitamos media hora y que usted llame aquí. Usted lo vea, y pregunte cualquier cosa. He hecho mi media hora durante 4 días y aprendí esto, aquello y lo otro. Necesitamos eso. Y es más, tú sabes que nosotros vamos a tener el personaje de la semana. Okay. Toda la semana vamos a decir, vamos a leernos a fulano, aunque sea medio libro, aunque sea léase por lo menos lo que es la vida de ellos. Óyeme, y eso no le cuesta nada. Nada, es el mismo tiempo. ¿Tú sabes cuántas noticias han leído los jóvenes del misma noticia de Nueva Zelanda? De lo que hizo ese muchacho que mató 49. Cundo, en Nueva Zelanda no había un homicidio al año. Sí, señor. Y este tipo le metió 49 años de homicidio. Claro, eso no es un homicidio doméstico, es un homicidio de horror, un homicidio de odio. De odio, eso es un crimen de odio. Pudo haber pasado, el mismo tipo pudo haberlo hecho en Nueva Zelanda, en Australia, pero lo hizo en Nueva Zelanda, donde no se mata gente.
Señores, si ustedes ven cómo agarraron al tipo, lo que es el primer mundismo, un carro de policía con 2 policías. Ahí no habían ni que operaciones especiales, ni los SWAT, ni un helicóptero. No, no, no. 2 policías le chocaron el carro, le hicieron una técnica, le voltearon el carro y 2 policías lo agarraron. Y después llegaron unos civiles y lo ayudaron. Oye eso, para que tú veas cómo era ese pueblo de Nueva Zelanda, que nada tiene que ver, exacto, el crimen con que haya sido en Nueva Zelanda, Así es. uno de los países más seguros del mundo. Pero bueno, usted ha leído tanto de ese tema y CNN le pasa 7 horas y king can, dándole el mismo videito y la misma vaina, el mismo videito y la misma vaina. Ya, usted sabe lo que pasó, ya todo el mundo vio el video. Agarre y léase cómo se fundó la Nueva Zelanda. ¿Quiénes fueron los primeros inmigrantes a Nueva Zelanda? O después agarre. Geográficamente, ¿dónde está ubicada? O agarre y léase la Guerra de la Cruzada para que usted vea cuando los cristianos mataban los musulmanes y los musulmanes mataban cristianos. Así es. Y usted aprende algo diferente. Usted aprende algo diferente de esa forma. Entonces, usted puede coger ese hecho que le interesó, lea sobre Nueva Zelanda, Oxford y toda esa zona. Esos movimientos de supremacía blanca. Usted puede leer sobre ¿en dónde están? Ese es el punto. Sí. Entonces, si a usted le interesa la noticia del día, usted la agarra y la lee. Pero ya usted tiene argumentos para... Por ejemplo, la vaina de que mataron a un haitiano. Usted se conoce los tratados que dividieron la isla. ¿Por qué la isla se dividió? Usted agarra en 10 minutos y se lee en Wikipedia de Aranjuez, Rizwig y el otro, Basilea, Rizwig, Basilea y Aranjuez. Y usted se da cuenta del por qué la isla se dividió. Eso no le toma 5 minutos a usted. Y ya usted aprendió algo diferente. ¿Cómo llegaron los haitianos a esa parte de la isla? Entonces, señores, vuelvo y le digo a los nacionalistas que siempre viven hablando disparate y hablando pendejada. Mientras los haitianos no estén en el ITLA, en la UAS y en Infotep, todo lo demás es plume burro. Cuídate. La receta médica de la Z.